En nuestra clase anterior hablamos acerca de las nuevas propiedades, que ya no son tan nuevas en realidad, de CSS3 que nos van a permitir darle algunos efectos bien interesantes a nuestros diseños, como precisamente lo que estamos viendo acá en pantalla. En esta ocasión vamos a continuar tratando el mismo tema y también vamos a hablar de HTML5 y sus etiquetas semánticas, pero desde un punto de vista de cómo hacemos que esto sea compatible con todos los navegantes o con aquellos navegantes a los cuales nosotros estamos apuntando. Ok, lo primero tiene relación directamente con las etiquetas, con las propiedades CSS3 que vimos en la clase anterior. Como bien recordarás, conocimos algunas de estas propiedades como border radius, box shadow, text shadow, linear gradient o degradado lineal que lo usamos dentro de la propiedad background image. Conocimos la propiedad transition y border radius lo repetimos dentro de el estado hover. Ahora, estas propiedades, la mayoría de ellas son bien estándar, pero déjame contarte un poco cómo es la historia de estas propiedades para que entendamos lo que vamos a hacer a continuación. Varias de estas propiedades CSS3 no eran estándar todavía cuando salieron como cuando comenzaron a ser utilizadas por la mayoría de los diseñadores. Y los navegadores se quisieron adelantar al estándar y quisieron implementar algunas propiedades antes de que fueran estándar. Por eso nos encontrábamos en algunos casos, que ya no es una realidad en todas las propiedades, pero en algunas sí, que por ejemplo cuando queríamos que border radius funcionara dentro de Mozilla Firefox, por ejemplo, teníamos que poner un prefijo --mos-. Y por ejemplo, si queríamos que también el border radius funcionara en Safari o en Google Chrome, teníamos que poner el prefijo WebKit. También habían otras propiedades en donde teníamos que poner el prefijo ms para Microsoft Internet Explorer. También en algunos casos había que poner el prefijo O para Opera. Bien, entonces como los navegadores se adelantaron al estándar y comenzaron a aplicar a su propio estilo las nuevas propiedades de CSS3, era necesario aplicar estos prefijos. Ahora, con el paso del tiempo hasta ahora, varias de estas propiedades se han vuelto estándar, como por ejemplo border radius. Border radius ya no necesita que pongamos los prefijos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo aplicar estos prefijos y qué prefijos utilizar? Bueno, quiero mostrarte un sitio muy interesante que se llama Should I Prefix, que quiere decir en inglés es como una pregunta, ¿debería aplicar un prefijo? Y aquí te muestra claramente un listado de las propiedades de CSS3 que requieren o que no requieren un prefijo. Por ejemplo, la propiedad border radius, vamos a ver que ya no necesita que tengamos el prefijo. Bien, aquí me fui a otra página. Pero vamos a ver que, por ejemplo, si vamos a filters, por ejemplo, nos muestra el ejemplo que todavía tenemos que utilizar el filtro WebKit para que funcione en Chrome, en Safari y BB, no sé a lo que se refiere con BB, debe ser otro navegador. Bien, y este es la versión oficial, pero todavía no está 100% implementada. Bien, los que están de color verde son los que ya no necesitan prefijo. Por ejemplo, te sorprenderá ver que probablemente box sizing, que es una propiedad que vimos también que tenía relación con border box o con content box, tampoco necesita un prefijo, así que no hay necesidad de utilizarlo. Ahora, con respecto a esto, ¿cómo sabe esta aplicación cuáles son los prefijos que hoy día ya no hay que usar o cuáles son los que hay que usar? Porque esto se basa en otro sitio llamado Can I Use, que en inglés es como la pregunta ¿puedo usar? Y contiene todo una biblioteca muy importante de las cosas que hoy en día podemos y no podemos usar en diferentes navegadores. Si yo pregunto, por ejemplo, si puedo usar el pseudoelemento before, me va a dar el resultado de que efectivamente puedo usarlo en Internet Explorer desde la versión 9 en adelante,
en Firefox, en Chrome, en Safari, en Opera y prácticamente en todos estos navegadores y en todas estas versiones. La única que se muestra con ciertas dificultades, que tiene un soporte parcial, es Internet Explorer 8. Pero si incluso vemos acá que me dice que acá en Chile Internet Explorer 8 es utilizada por un 1.51% de toda la gente que usa Internet en Chile. Así que tampoco es algo de lo que debiera preocuparme mucho si quiero usar esta propiedad. Bien. Así que, bueno, esos son dos sitios de referencia que quiero mostrarte, que son Should I Prefix y Can I Use. Pero quiero que esto sea más fácil, porque en esta ocasión, en la hoja de estilos que estamos viendo ahora, tenemos solo unos 5 propiedades de CSS3 a los cuales debiéramos poder descubrir si ponerle o no los prefijos. Pero imagínate si estuviéramos trabajando en un proyecto extenso y largo en donde tuviéramos una hoja de estilos con 500 o 1000 líneas de código. Probablemente sería bien complejo manejar eso. Pues bien, hay una herramienta que se llama AutoPrefix, que si lo buscamos en GitHub, ahí está. Una herramienta que se llama AutoPrefixer, que te permite entregarle tu hoja de estilos con CSS simplemente usando las propiedades estándar de CSS3, y esta herramienta toma esta hoja de estilos, verifica cuáles, en base a Can I Use, verifica cuáles son los prefijos que hay que añadir y cuáles no, y añade los prefijos que sea necesario y te devuelve la hoja de estilos como corresponde. El problema de esta herramienta es que es una herramienta relativamente compleja de utilizar. Es por lo cual yo no la utilizo, porque requiere instalar Node.js y correr algunas líneas de código desde la terminal, cosa con lo cual yo no estoy muy familiarizado y probablemente debiera familiarizarme más adelante, pero hasta el momento no lo he hecho. Es por eso que no uso esta herramienta. Sin embargo, hay una persona cuyo nombre no recuerdo, que es muy generosa y ha creado una herramienta o ha creado una aplicación web en base a esta herramienta, que podemos encontrar en autoprefixer.github.io. ¿Qué significa esto? Que sin la necesidad de tener Node.js o usar la línea de comando de la terminal, o como sea que se llame en Windows, no lo recuerdo ahora, vamos a poder hacer esto mismo desde el navegador directamente. Entonces, si vamos a nuestro código, tomamos todo esto, lo copiamos y lo pegamos acá, vamos a ver que automáticamente integra los prefijos que sean necesarios. ¿Dónde? Vamos a ver, por ejemplo, que cuando usamos el degradado lineal, le agregó el prefijo WebKit. Y, por ejemplo, cuando usamos transition, vamos a ver que también agregó el prefijo WebKit. Así que podemos comprobar que esto está funcionando correctamente. De hecho, aquí abajo vamos a ver que nos da la opción de poner algún texto. Lamentablemente no está muy comprensible esto, ya que parece que está en ruso, pero es bastante intuitivo en realidad. Y aquí nos da la opción de aplicar prefijos solo para navegadores que tengan un uso global de más del 5%, y vamos a aplicar prefijos para las últimas 5 versiones. Lo más normal en este caso es aplicar prefijo para las últimas 2 versiones y para navegadores con más del 1% de uso. Bien, entonces si cambiamos esto, vamos a ver que en el caso de nuestro ejemplo, que es bien sencillo, no hay más cambios, pero si fuera algo más avanzado y si hubiéramos usado propiedades más complicadas sobre las cuales no hemos hablado y no creo que valga la pena interiorizarnos mucho, probablemente hubiera habido algún cambio. Pero realmente a mí me interesa presentarte en este curso las cosas que puedes utilizar hoy en día y que no te van a presentar mayores complicaciones. Bueno, tenemos esto con prefijos, apretamos el botón, nos selecciona todo, podemos copiar, volver a nuestra hoja de estilos y pegar, y ya tenemos nuestra hoja de estilos con los prefijos que sea necesario. Entonces así nos aseguramos que en el caso de que se pueda, siempre van a estar funcionales los estilos de CSS3. Ahora bien,
Dentro de los proyectos que hemos hecho o de los ejercicios que hemos realizado hasta ahora, también hemos conocido bastante acerca de las etiquetas semánticas de HTML5. Hemos visto acerca de la etiqueta main, la etiqueta section, la etiqueta article, nav, footer, header, etc. Y estas etiquetas en algunos casos no son mostradas o renderizadas de la forma que corresponde. Si vamos, por ejemplo, si vemos Internet Explorer 9, creo, déjame revisarlo correctamente. Bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al link que te voy a mostrar ahora. Pero Internet Explorer 9, si mi memoria no me falla, lee estas propiedades, pero no las muestra como un bloque, a diferencia de los navegadores más modernos que sí lo hacen. Entonces, hay un recurso que quiero mostrarte que se llama Normalize, que nos va a permitir normalizar esta y otras circunstancias de CSS. No te preocupes por los enlaces, te voy a poner los links debajo de este video, así que tranquilo con eso. Si vamos a la página de Normalize y apretamos el botón de descargar, vamos a llegar a esta simple hoja de estilos CSS. Tú dirás, bueno, es una simple hoja de estilos, pero es mucho más de lo que te estaba mencionando anteriormente. Simplemente con estas líneas hacemos que los elementos de HTML5 se muestren como un bloque, pero esta hoja de estilos hace mucho más. Hace un par de años, para comenzar a diseñar o a crear una página con CSS y HTML, lo que se hacía era aplicar un reset. ¿Y qué es lo que entendemos por reset? Era básicamente hacer que todos los elementos de HTML se mostraran como bloque, que todos los elementos de HTML tuvieran margen 0, padding 0 y así cada vez que queríamos aplicar los estilos partíamos desde 0. Por ejemplo, si queríamos poner una lista, teníamos que aplicar el estilo de lista. Hoy en día eso ya no se utiliza porque en realidad era una vuelta muy larga la que nos hacía darnos, y esta herramienta Normalize nos permite, como su nombre lo dice, normalizar los estilos generales que tienen los sitios web al comenzar a trabajar con ellos. Creo que te mencioné anteriormente que la mayoría de los navegadores, al momento de abrir una página, el tamaño por defecto que le aplica a la fuente son 16 píxeles. Pues bien, puede que exista algún navegador que aplique otro tamaño, o puede haber un navegador que en lugar de aplicar la fuente serif aplique una fuente sans serif. Lo que nos permite Normalize es unificar la forma en que los estilos base se van a mostrar en cualquier navegador. Si nosotros en una página ponemos esta hoja de estilos Normalize, con total seguridad podemos comenzar a cambiar por sobre aplicar nuestro estilo por sobre los estilos bases que define Normalize, porque van a ser los mismos que se van a mostrar en Chrome, en Firefox o en dispositivos móviles incluso. Así que lo que vamos a hacer es básicamente descargar este archivo Normalize. Lo vamos a dejar en nuestra carpeta de descargas porque más adelante vamos a integrarlo directamente en nuestra página HTML. ¿Qué más tenemos que hacer con respecto a la compatibilidad de nuestras páginas con la mayoría de los navegadores o de los usuarios? Hay navegadores, principalmente Internet Explorer 8, que no reconocen las etiquetas semánticas de HTML5. Nosotros podemos usar abiertamente section, article y todas las otras etiquetas que hemos conocido, pero este navegador no las va a reconocer. Entonces, si los usuarios de Internet Explorer 8 son importantes para ti o son importantes dentro de la audiencia del sitio web que estás creando, es importante que encuentres una forma de darle soporte, y te voy a mostrar una forma bien sencilla de hacerlo. Tienes que buscar en Google HTML5 Shift, y eso seguramente te aparecerá como primer resultado este enlace de HTML5 Shift en GitHub, desde donde podrás descargar un archivo JavaScript que va a hacer que navegadores anteriores a Internet Explorer 9
activen su reconocimiento de las etiquetas semánticas de HTML5 y las puedan mostrar correctamente. Bien, así que vamos a llegar aquí a la página del proyecto y simplemente vamos a descargar el zip. Ya vamos a ver cómo integrarlo luego en la página. Además de las etiquetas de HTML5, hay navegadores que posiblemente no soporten algunos de los selectores avanzados que hemos conocido hasta ahora, como por ejemplo los selectores o los pseudo selectores before, after o los selectores basados en los atributos. Para ello vamos a tener que añadir a nuestro sitio un recurso muy interesante que se llama Selectivizer. Selectivizr, así es como se escribe. Si llegamos a la página de este proyecto, vamos a encontrarnos directamente con un botón de descarga, así que vamos a descargarlo inmediatamente y voy a pasar a explicarte qué es lo que hace esto. Al igual que el archivo que descargamos anteriormente habilita las etiquetas de HTML5 en navegadores antiguos, lo que hace Selectivizer es habilitar estos selectores avanzados dentro de los navegadores antiguos. Ahora, una cosa muy importante de Selectivizer es que requiere de una librería JavaScript para poder funcionar. Tenemos todas estas librerías JavaScript para seleccionar, pero en nuestro caso vamos a descargar jQuery porque nos va a ser útil también para otros recursos y otras tareas que vamos a realizar más adelante. Así que vamos a pinchar aquí en website, lo vamos a abrir en otra pestaña y de ahí vamos a descargar jQuery. Ahora, puedes ver que aquí esto te muestra cuáles son las ventajas de utilizar jQuery y las desventajas también. Cuáles son los atributos que se pueden habilitar, cuáles son los que se pueden habilitar con algunas dificultades y cuáles son las que definitivamente no se van a habilitar. Así que toma bien en consideración esto porque no sería una buena idea que utilices, por ejemplo, last of type si es que después esto no se va a poder utilizar. Así que bueno, vamos a ir a jQuery. jQuery es una librería JavaScript. ¿Qué es una librería JavaScript? Te estarás preguntando. Bueno, es un conjunto de código JavaScript que nos permite a través de él escribir código JavaScript de una forma más sencilla de lo que sería escribirlo directamente. Bien, no sé si aquí hay un ejemplo. Mira, aquí está. Por ejemplo, aquí hay una simple línea de JavaScript de jQuery que hace un trabajo bien sencillo. Nos permite seleccionar un elemento, el botón con la clase continue, y le agrega algo de HTML que dice Next Step. Es muy sencillo hacer esto. No nos vamos a quedar pegados en esto, pero lo que quiero decirte es que es muy fácil escribir esto desde jQuery, mientras que si lo tuviéramos que hacer utilizando simple JavaScript plano y directo, serían varias líneas de código y mucho más complejo de lo que estamos viendo acá. Pero bueno, no nos quedemos pegados ahí, vamos a ir a descargar jQuery, que por el momento lo vamos a utilizar para que funcione Selectivizer. Así que vamos a ir al botón de descarga y desde acá vamos a encontrar descargar la versión comprimida de jQuery 1.11.2. ¿Por qué no descargamos la versión 2. algo? Porque de la versión 2 en adelante no soporta Internet Explorer 6, 7 u 8. Y nosotros lo queremos para que funcione Selectivizer en Internet Explorer 8. Así que por eso nos quedamos acá. Bien, ya lo descargamos. Vamos a revisar la carpeta de descargas. Aquí está. Entonces, tenemos jQuery, tenemos Normalize, tenemos HTML5 Shift, que lo vamos a descomprimir. Y tenemos Selectivizer, que también lo vamos a descomprimir. Perfecto, vamos a borrar los archivos zip. Y de Selectivizer vamos a ver que tenemos tres archivos. Un changelog, que básicamente es un archivo LM que muestra todos los cambios que se han realizado. Y tenemos dos archivos .js, es decir, dos archivos JavaScript. Uno tiene el -min y el otro no tiene el -min. ¿Qué significa esto? Que uno de estos archivos está minificado y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a mostrar directamente en el editor.
Ok, mira, aquí estamos viendo selectivizer.js y vemos que el código, si bien no es lo más entendible del mundo, está funcionando, se ve bastante bien, es un código bonito de alguna forma. Bien, podríamos entenderlo y leerlo si es que supiéramos bastante de JavaScript. Sin embargo, el que está minificado se muestra de esta forma, en donde básicamente todos los saltos de línea y todos los tabs han sido borrados. ¿Por qué? Por el simple hecho de reducir el tamaño del archivo. Y puedes ver que de 19 kilobytes bajó a simplemente 5 kilobytes. Así que ya que este archivo no lo vamos a modificar, simplemente copiamos esto para abajo o lo sacamos de la carpeta y podemos decirle adiós al resto. Vamos a ver qué hay dentro de la carpeta HTML5 Shift. Vamos a ver que hay un montón de archivos y probablemente estos tengan que ver con algunos instaladores como Grunt, por ejemplo, pero no nos vamos a quedar pegados en eso y simplemente vamos a ir dentro de la carpeta dist, que viene de distribución. Vamos a buscar HTML5 Shift min, que es la versión minificada de HTML5 Shift. Entonces nos vamos a quedar con esto, borramos el resto y ahí ya tenemos simplemente 4 archivos: jQuery, normalize, HTML5 Shift y selectivizer min. Entonces vamos a llevarlos a la carpeta de nuestro proyecto. Bien, pero antes de llevar estos archivos a nuestro proyecto, vamos a hacer algo de orden aquí para que no nos quede un desastre. Entonces vamos a crear una nueva carpeta llamada CSS y también vamos a crear otra carpeta llamada JS. Dentro de CSS vamos a llevar style.css, vamos a actualizar el enlace acá para que siga funcionando correctamente. Y dentro de esa carpeta vamos a guardar también normalize.css. Y dentro de JS o de JavaScript vamos a tirar a jQuery, HTML5 Shift y a selectivizer. Perfecto. Ok, ahora, ¿cómo integramos esto dentro de nuestra página? Es bastante simple en realidad. Para integrar normalize, simplemente tengo que añadir una llamada a este archivo CSS antes de los estilos que nosotros vamos a aplicar. Entonces aquí simplemente escribimos normalize y con eso ya tenemos suficiente. Es importante que recuerdes siempre poner normalize antes que el resto de las hojas de estilos que vayas a utilizar, porque la idea es que normalize sirva para definir los estilos base y los estilos adicionales los vamos a definir en nuestra hoja de estilos. Así que es importante que normalize siempre sea la primera hoja de estilos en cargar. Ahora, ¿cómo cargamos los archivos JavaScript? Vamos a utilizar la etiqueta script. Ok, no necesitamos poner type text JavaScript, pero si lo pones no hay ningún problema con ello. Y en lugar de escribir código acá entre medio, que es algo que eventualmente se puede hacer, pero en este caso como vamos a cargar archivos tenemos que crear el atributo src. Lo escribí mal, src. Y dentro del atributo src vamos a poner el enlace a estas hojas de estilos. En este caso vamos a partir con jQuery primero. Luego vamos a continuar con... Ahí están las 3 hojas de estilos. Después de jQuery vamos a continuar con HTML5 Shift y vamos a terminar con selectivizer. Bien, y de esa forma con normalize hemos normalizado los estilos. Con jQuery no hemos hecho nada más que hacer que esté disponible la librería JavaScript para utilizar. Con HTML5 Shift nos hemos asegurado que los navegadores antiguos soporten las nuevas etiquetas de HTML5 y con selectivizer hemos asegurado que los navegadores antiguos soporten los selectores avanzados que conocimos anteriormente. Ahora bien, en estos dos casos básicamente queremos que carguen para Internet Explorer en sus versiones 8. Bien, y si es posible en adelante, pero claramente probablemente nadie nos visite usando Internet Explorer 7 o 6. ¿Cómo hacemos que esto ocurra? Si miramos la página de selectivizer, creo que todavía la tenemos abierta. No. Vamos a ver que nos da
una instrucción súper clara e incluye un código un poco extraño. Así que vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá para que inspeccionemos ese código. Simplemente voy a borrar esto que hay aquí. Ahí está, perfecto. Y vamos a ver que esto lo que hace es crear una condicional, abrir una condicional o comenzar una condicional, y aquí termina la condicional. Es decir, si es que estamos viendo esta página desde Internet Explorer entre las versiones 6 y 8, todo esto va a ejecutarse. Si no, simplemente se va a ignorar. Y aquí es donde termina lo condicional y la página continúa normalmente hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esto. Lo vamos a pegar ahí. Y con esto ya estamos haciendo que Internet Explorer 6, 7 y 8 soporten las etiquetas de HTML5 y soporten los selectores avanzados de CSS. Bien, con eso ya tenemos suficiente trabajo. Hemos hecho que nuestra página esté normalizada. Hemos cargado las propiedades de HTML5, los selectores, y nos preocupamos también de poner los prefijos a nuestra hoja de estilos. Ahora, eventualmente hay algunas otras cosas que podríamos revisar, como por ejemplo, en mi página web, en franciscoamk.com, la mayoría del CSS está basado en la unidad de medida rem. Y eventualmente hay algunos navegadores que pueden no soportar esta unidad de medida. Estamos hablando principalmente de Internet Explorer 8 y algunas versiones de Opera Mini, si mi memoria no me falla. De hecho, cada vez que tu memoria te falle, puedes volver fácilmente a Can I Use y revisar en ese caso. Bien, buscamos por la unidad de medida rem y nos dice que en la mayoría de los casos está bien soportada, con excepción de Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 e Internet Explorer 8. Bien, en este caso, al pasar el mouse por encima nos dice ciertas cosas. Por ejemplo, que Internet Explorer 9 y 10 no soportan la unidad rem cuando está utilizada en la versión abreviada de la propiedad font, y tampoco funciona cuando se usa en pseudo elementos. Bien, entonces hay que revisar si utilizaste en alguna ocasión la unidad rem dentro de un pseudo elemento o dentro de la versión abreviada de la propiedad font. Y si no es el caso, no hay necesidad de preocuparse por esto. Pero si es el caso, debieras continuar con lo que vamos a ver a continuación, y sobre todo si te interesa apoyar a los usuarios de Internet Explorer 8. ¿Qué es lo que te voy a mostrar? Cómo hacer que la unidad rem funcione en navegadores que no soportan la unidad rem. Para ello vamos a buscar por rem polyfill, y tal como lo hicimos anteriormente, vamos a encontrar un proyecto en GitHub que básicamente construye una hoja JavaScript que nos permite hacer que esto ocurra. Entonces vamos a descargar el zip y ya lo vamos a integrar en nuestra página, pero con eso vamos a cubrir los casos en donde no se soporte la unidad de medida rem. Adicionalmente, puedes encontrarte con el caso, tal como ocurre con mi sitio, en donde, ¿recuerdas cuando vimos acerca de los formularios? Perfecto. En mi página yo no utilicé el elemento label antes de cada input. Simplemente estoy descansando en la posibilidad de que cada input muestre el placeholder. ¿Recuerdan lo que es el placeholder? Bueno, es básicamente ese texto search que está ahí, que desaparece al momento en que yo comienzo a escribir. Obviamente eso aplicado a tu propia página y a tus propios inputs de texto. Entonces, vamos a encontrar algo muy similar a esto, que se llama placeholder polyfill. Y aquí está, HTML5 placeholder polyfill. Y es algo muy similar a lo anterior, una hoja JavaScript que nos va a permitir habilitar esto. Entonces vamos a ir a Download Zip
y vamos a descargar el zip del documento. De hecho, vamos a revisar nuevamente si podemos utilizar placeholder y en dónde se soporta y en dónde no. Lo escribí mal, placeholder. Perfecto. Entonces, nos dice que el selector de CSS, placeholder shown, es relativamente soportado, pero no mucho. Es algo que probablemente no vamos a utilizar, así que lo podemos ignorar. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa. El atributo placeholder lo podemos utilizar seguramente en Internet Explorer del 10 en adelante, en la mayoría de los navegadores, menos en Opera Mini. Así que eso es muy importante como un dato. Y en Android 4.1, por eso ya vienen a ser como 4 versiones hacia atrás, así que no me interesa mucho preocuparme de esto. Así que vamos a trabajar con ello también en caso de que queramos cubrir estos 3 casos. Bien, así que vamos a integrarlo en nuestra página. Ya tenemos el rem unit polyfill y tenemos el placeholder polyfill. Entonces vamos a descargar a descomprimir estos 2 archivos. Bien, ahí está. Podemos eliminar los zip. Y tal como lo vimos anteriormente, probablemente esto contenga un montón de archivos, seguramente relacionados con algunos instaladores como Grunt o propios archivos directamente desde GitHub. Pero lo que nos interesa es rem.min.js y también desde JavaScript. No, en realidad no necesitamos ningún archivo CSS desde rem unit polyfill. Así que podemos eliminarlo y nos quedamos simplemente con rem.min.js. Y desde HTML5 placeholder sí vamos a necesitar el archivo CSS que tenemos acá y la versión minificada de placeholder polyfill jQuery min. Entonces lo sacamos de la carpeta y eliminamos todo esto que está de más, porque también incluye algunos archivos de los ejemplos y cosas por el estilo. Entonces vamos a llevar esto a nuestro proyecto. El archivo CSS se va a la carpeta CSS y los archivos JavaScript se van a la carpeta JavaScript y vamos a cargarlos dentro de nuestro HTML ahora. Entonces, desde nuestro archivo HTML vamos a cargar estos archivos JavaScript. Entonces simplemente escribimos la etiqueta script. Aquí automáticamente Coda me autocompletó esto, pero no era necesario. Ahí está. Entonces en el atributo src vamos a poner rem.min y también vamos a poner polyfill a continuación. Y ahí tenemos estos dos. Y en el lugar en donde estamos cargando los archivos CSS, a continuación vamos a poner nuestro archivo que estiliza el placeholder polyfill, así que lo ponemos ahí. Y con esto ya estaríamos en condiciones de lanzar nuestra página, porque estamos cargando correctamente todo lo necesario para que nuestro sitio funcione para los usuarios que nosotros queremos. Un último punto aquí importante, que los archivos de JavaScript es una buena idea siempre, en lugar de ponerlos dentro del elemento head, ponerlos justo antes de cerrar el elemento body. ¿Por qué esto? Porque cuando, obviamente en una página tan sencilla como esta no va a tener ninguna repercusión, pero si tu página es mucho más compleja y cargas los archivos JavaScript en la cabecera, cuando el navegador esté leyendo la página, esté leyendo el código, va a llegar aquí, por ejemplo, y va a ir a buscar el archivo. Se va a detener la carga de la página por un instante y luego va a continuar. Sin embargo, cuando pones los archivos JavaScript al pie de la página, es decir, al final del archivo, el navegador va a leer toda la página primero y luego, una vez que ya está todo leído y prácticamente renderizado, ahí es cuando va a darse un tiempo para leer los archivos JavaScript. Por eso es buena idea ponerlo al pie de página. Pero en este caso, en el caso de
jQuery es importante tenerlo en la cabecera porque es requerido para que Selectivizer funcione y esta condicional tiene que ir en la cabecera. Así que así es como debiera ser. Bien, guardamos esto y con esto ya estaríamos en condiciones de terminar la clase. Pero tengo que mencionarte dos cosas antes de ello. Lo primero es un concepto llamado mejora progresiva. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la experiencia que los visitantes tienen de tu página debiera mejorar a medida que su tecnología o sus navegadores o sus computadoras mejoran. Es decir, puesto en palabras, puesto desde un punto de vista práctico, cuando un visitante llega a tu página y se encuentra con algo como esto, por ejemplo, debiera poder disfrutar, si es que tiene un computador y un navegador que se lo permiten, debiera disfrutar de toda la experiencia, bien, poder disfrutar esta animación, poder disfrutar de estas sombras, poder disfrutar de este degradado o la sombra del texto. Pero si el visitante llega desde un navegador que no le permite tanto soporte, simplemente debiera pasar lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, si yo comento todos estos estilos de CSS3 y recargo la página, voy a verla como si estuviera viéndolo desde un computador que no soporte CSS3. Pero de igual forma puedo ver que hay un rectángulo acá y de igual forma puedo ver que hay un texto. Es decir, estoy perdiéndome la parte superficial de la experiencia, pero el contenido igual lo estoy pudiendo consumir, que en el fondo es lo más importante en todo sitio web. Así que pon ojo ahí, cuando vayas a usar los estilos de CSS3, procura usarlos principalmente para fines más bien ornamentales, para fines de carácter estructurales o que tengan que ver con la funcionalidad básica del sitio web que estás utilizando o que estás creando. Procura tratar de no depender de las propiedades de CSS3. Y si vas a utilizar alguna propiedad de CSS3, por último, procura visitar Can I Use y verificar cuánto es el soporte. Con respecto a lo mismo, también es importante mencionar que es de gran importancia, que ya lo vamos a ver más adelante, que siempre hagas un seguimiento con Analytics a tus sitios web para saber quiénes son tus usuarios. Yo en algunos casos para mi sitio web puedo directamente olvidarme de los usuarios de Internet Explorer 8 porque básicamente un 3%, si mi memoria no me falla, un 3% de todos los visitantes de mi sitio usan Internet Explorer. Y de ese 3%, un 1% usa Internet Explorer 8, lo cual sería, en términos prácticos, de los 10.000 y tanto que visitantes que tengo en mi página al mes, solo 20 o menos, o 10 de ellos usan Internet Explorer 8. Y no me vale la pena invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo en hacer que la experiencia sea especial para ellos, cuando mis recursos, mi tiempo estaría mejor destinado tratando de mejorar la experiencia para los visitantes de Google Chrome, que son cerca del 50% de todos los visitantes que yo tengo. Así que es importante eso también tenerlo en consideración. Ahora, lo último, y con esto te aseguro que ya no te molesto más porque esta clase ya está bien larga, es una herramienta llamada Modernizer. Modernizer se escribe con ZR. Modernizer es un archivo JavaScript muy similar al que se utiliza de manera muy similar a los que vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que hace este archivo? Cuando lo incluyes dentro de la cabecera de tu HTML, va a verificar cuáles de estas propiedades de CSS son soportadas en el navegador cada vez que lo carguen en una página. Y también va a soportar cuáles de estas etiquetas de HTML5 son soportadas en el navegador que está cargando la página. E incluso nos permite incluir la hoja de estilos, el script HTML5 Shift. Y en base a estas comprobaciones, por ejemplo, si la página o el navegador que está cargando la página soporta font face,
va a incluir en el elemento body una clase llamada FontFace. Por ejemplo, si el navegador que está cargando la página no soporta JavaScript, al elemento body de esta página va a añadirle la clase no.js y así sucesivamente. Y en base a estas etiquetas o a estas clases que se añaden al elemento body, nosotros vamos a poder modificar o crear estilos específicos para esos casos. Yo habitualmente no uso Modernizer. ¿Por qué? Porque me basta con las soluciones que hemos visto hasta ahora. Porque en realidad yo utilizo, tal como te comentaba anteriormente, los estilos de CSS3 principalmente únicamente como algo más bien ornamental y no así estructural. Y por otro lado, las etiquetas de HTML5 las habilito con HTML5 Shift, y más allá de eso no necesito comprobar más cosas, porque los sitios que yo creo no son necesariamente dependientes de JavaScript para una experiencia decente, y tampoco dependen 100% de CSS3 para funcionar correctamente. Así que no pierdo o no invierto mucho tiempo en cargar algo como Modernizer y hacer estilos especiales para algunos casos. Dependiendo de cuál es la industria en la que tú trabajes, cuáles son los sitios web que tú tengas que crear, o si en lugar de crear un sitio web estás creando aplicaciones sobre todo, puede que Modernizer te resulte muy útil. En mi caso no es algo que utilice mucho, pero te puedo asegurar que es algo muy útil y que es muy muy importante si es que lo necesitas. Bien, así que eso era lo último que tenía que agregar, y vamos a dejar la clase hasta acá porque ya estamos bastante extendidos en el tiempo. Espero que te haya quedado todo súper claro. Traté de explicarlo de la mejor forma, pero si tienes alguna pregunta ya sabes que puedes dejarla debajo de este video. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.